Buenos días, mi nombre es Jesús Armando, yo estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Tijuana. Esto es el video de la unidad número 2 de Estadística Inferencial. Los temas que vamos a ver son la correlación, la regresión, variación, intervalos de predicción, regresión múltiple. Nuestro profesor es el ingeniero Juan Morales y pues vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar. El primer tema es correlación y regresión. Tenemos aquí unas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, x y y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Existen unas propiedades para el coeficiente de correlación lineal. Una es que el valor R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, R entre menos 1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Nota: cercano al 0, no correlación. Cercano al 1, correlación positiva. Si el eje aumenta, el otro también. Y si es cercano al menos 1, la correlación es negativa. Quiere decir que un valor aumenta y el otro se reduce. Tenemos aquí el ejercicio número 1. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler. Es un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Volume 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Como podemos ver, aquí tenemos los datos, ¿no? Aquí tenemos una serie de datos de mediciones de centímetros cúbicos de cerebros contra coeficientes intelectuales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a abrir nuestros datos. Por alguna razón no me deja abrirlo. Deme un segundo. Aquí los obtengo, no hay problema. Muy bien, listo, aquí los tenemos, ¿no? Aquí tenemos los mismos datos que estamos viendo en otro caso. Aquí para poder obtener la correlación nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Basic Stats y nos vamos a ir a Correlación. Y en la correlación vamos a tomar nuestras variables, como lo menciona no importa el orden, así que tomamos una, tomamos la otra y le damos OK. Aquí lo que hace es nos arroja nuestro resultado, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos un dato de correlación de Pearson que es de 0.179
y un valor P de 0.62. Y dado que como aquí no nos indica un coeficiente de confianza o un nivel de confianza, siempre tomamos el 95, o sea, el 0.05. Y ya que P es 0.62, se acepta que en este caso así existe una correlación lineal, porque el valor P aparte se aproxima a 1. El valor de Pearson se aproxima a 1, tenemos 0.17, está más cerca del 1, entonces existe una correlación lineal positiva. Aquí tenemos también, podemos ver el scatter plot, que podemos ver cómo la dispersión de las muestras. Y aquí tenemos un pequeño sumario, el cual obtenemos de aquí. Si nos vamos al assistant, nos vamos a regression, simple sample. Nuestra salida sería el coeficiente intelectual y nuestra entrada es el tamaño del cerebro. Lo escogemos lineal. Y aquí nos hace un display de muchas gráficas, ¿no? Pero la principal es esta. Y aquí nos explica cómo está todo ubicado, ¿no? Nos dice que nuestro valor P es 0.62. Nos dice que la variación es baja. Tenemos un 3.21%. Nos dice además que la correlación está en 0.18 y esto tiende a una correlación positiva. Y aquí tenemos la gráfica del plot. Muy bien, esto sería en cuanto al ejercicio número 1. Entonces gracias a esto podemos deducir que sí existe una correlación lineal positiva, aunque muy baja, pero existe. Luego tenemos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 habla sobre el calentamiento global y nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a ver aquí los datos. Tenemos las concentraciones de CO2 y tenemos las temperaturas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente nos vamos a ir a nuestros stats, basic stats, y vamos a seleccionar correlation. Aquí en el correlation vamos a seleccionar las variables, de nuevo no importa el orden. Le vamos a dar OK. Y aquí nos arroja nuestros resultados, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí abajito. Y lo que nos dicen nuestros resultados son lo siguiente. El valor P el valor de Pearson nos dice que es de 0.89, el cual se aproxima a 1. Y ese nos indica que hay una correlación lineal positiva. Entonces, podemos decir con seguridad que conforme aumenta la temperatura, aumentan los niveles de CO2. Aquí lo podemos ver de una manera más resumida. Tenemos la regresión partes por millón, tenemos el plot, perdón, y aquí podemos ver que conforme aumentando, van aumentando las partes por millón. Y también podemos ver nuestra variación. Y esta se cumple en el 79.56% de los casos. Y vemos que es una correlación perfecta casi, ¿no? Tenemos un 0.89. Entonces, podemos concluir que sí, efectivamente, conforme suben los niveles de temperatura, suben los niveles de CO2. Tenemos el 10.3, que sería la regresión. Las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico en un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo
es la diferencia entre un valor y un valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo y observada, el residuo es igual a la y observada menos la y predicha, que eso es igual a y menos y prima. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x y y menos y. Tenemos el ejemplo número 1, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura de su cintura. Debemos determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál será el tamaño de la cintura a la edad de 20, 40 y 60 años, ¿no? Aquí tenemos los datos del hombre. Perdón. Los datos del hombre. Como podemos ver aquí tenemos edades. Tenemos alrededor de 40 muestras. Tenemos la edad de los hombres y el tamaño de su cintura, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es, primero y antes que nada, vamos a obtener la regresión, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Regresión, nos vamos a ir a Paired Line Plot. Aquí lo que vamos a coger son las X y las Y. Entonces nuestra respuesta sería el tamaño de cintura y la edad de nuestra variable independiente. Listo. Nos vamos a ir aquí en gráficas y en gráficas les vamos a seleccionar 4 in 1. Esto quiere decir que nos va a hacer todas las gráficas residuales en una sola. Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Aquí lo que hace es nos da una serie de datos. Nos da el plot y aquí en el plot podemos ver que contiene la ecuación de regresión. Nos da las 4 gráficas de residuos y sobre todo nos da este valor muy importante aquí atrás, que es el análisis, ¿no? Nos regresamos aquí a nuestro trabajo y aquí nos dice que tenemos una R cuadrada adjunta de 70.66, tenemos un valor P de 0.000, entonces el cual nos indica que existe una relación positiva muy fuerte entre la edad de un hombre y el tamaño de la cintura. Esto lo podemos ver aquí. Podemos ver aquí entonces regresando a lo que nos está pidiendo el problema, nos pide que determinemos la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y que hagamos unas predicciones, ¿no? Entonces aquí nos da la ecuación de regresión, tenemos la gráfica de plot y aquí podemos ver la ecuación de regresión como les comentaba hace un momento. Para verla un poco más claro, aquí la tenemos. Nos dice que el tamaño de cintura de centímetros de los hombres es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. En este caso, como nos interesa saber la edad, la medida de la cintura de un hombre a los 20 años, podemos hacer esto. Nos podemos ir aquí, en la calculadora, agarramos 0.6259, 0.62. 0.6259 por 20. 0.6259 por 20 y a eso le sumamos los 59.64 y a eso nos arrojan 72 centímetros y 72.15 centímetros de cintura. Lo mismo podemos hacer con las demás. Sería el punto 62.59 por 40 más 59.64 nos da 84.67 y la última sería igual, sería punto 62.59 por 60 años más 59.64. Un segundo aquí.
54 punto. Y ahí está, 97.194. Claro que existe otra manera de obtener estos datos, ¿no? Aquí podemos ver nuestras gráficas de residuos. Y como les mencionaba, existe una manera más fácil de obtener estos datos, lo cual es yéndonos aquí al Assistant, nos vamos a regresión, una variable, nuestra columna ya dijimos que eran el tamaño de la cintura y la edad de los hombres, lineal, y la abrimos, ¿no? Entonces aquí nos da una serie de gráficas, pero en lo personal las más importantes serían estas dos. Entonces aquí tenemos el reporte general, aquí nos dice que el valor de Pearson es 0.85, lo cual nos indica que hay una correlación lineal casi perfecta, nos dice que el 71.41% de los datos caen en esta correlación y además nos da una predicción, una tabla de predicciones, aquí lo podemos ver. Entonces, como lo veíamos en el ejercicio, si queremos ver a los 20 años, aquí nos dice el valor ya predicho, ¿no? Aquí en 60 lo tenemos aquí, y en 80, 40 lo tenemos aquí. Entonces, esta es la manera más sencilla de obtener estos datos. Ahora bien, vamos a ver el ejercicio número 2. Edad y tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Debemos determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Este es básicamente el mismo ejercicio. Bueno, es similar. Lo que vamos a hacer aquí es, abrir nuestros datos. Un segundo aquí. Ok, listo. Aquí tenemos nuestros datos. Podemos ver la de mujeres. Igual son alrededor de 40 datos. Tenemos su cintura centímetros, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Nos vamos a ir a Stats, a Regresión, a Fitted Line Plot. Aquí vamos a determinar nuestro valor de salida, que sería la cintura, y nuestro valor independiente es las X. En gráficas de nuevo vamos a seleccionar las 4 para poder verlas y le damos a OK. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces aquí nos dice, para empezar, tenemos nuestros resultados. Aquí nos dice que el 74.70% caen en estos, dentro de esta correlación. Aquí nuestro valor es de 0.0, lo cual nos indica que efectivamente existe una correlación positiva. Y aquí podemos ver el plot y nos da nuestra ecuación de la regresión. Aquí la tenemos, que nos dice que la cintura en centímetros de las mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 la edad de mujeres, por la edad de mujeres, ¿no? Aquí tenemos nuestros residuales, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es que obtenemos nuestra ecuación, como lo mencionábamos. Para empezar, ¿existe la correlación? Sí, sí existe, y es positiva, ya que el valor P es 0 básicamente. Entonces nos puede decir que sí existe una correlación positiva entre el tamaño de la cintura y la edad de las mujeres. También nos da nuestra ecuación, como lo mencionaba, aquí la tenemos, y nos pide que calculemos la cintura a los 18, a los 36 y a los 54 años. Entonces, podríamos hacer esto de la manera anterior, con el Assistant, regresión. Sin embargo, lo que va a pasar aquí es que los intervalos a los que se maneja son distintos. Y aquí no nos va a arrojar la misma información. No nos va a arrojar la información que deseamos. Lo queremos a 18, 36 y 54. Como podemos ver, aquí va de 2.5 en 2.5. Entonces no vamos a llegar a esos niveles. Lo tendremos que calcular manual. Y si lo calculamos manual, va de la siguiente manera. Sería 0.8095 por 18 años más 54.12. 68.69. Repetimos la operación para los demás. Sería 0.8095 por 36 más 54.12. 83.262. Y por último, a la edad de 54 años, podríamos ver
que sería 0.8095 por 54 más 54.2. 97.83. Entonces podemos ver que existe una correlación. Aquí les decía lo anterior, aquí tenemos la gráfica, aquí nos dice que nuestra correlación, que el 75.35% de los datos caen dentro de este modelo, el 87%, nos dan un valor de 87, el cual indica que existe una gran correlación positiva, y aquí tenemos el scatter, entonces conforme va aumentando, van aumentando. Conforme aumenta la edad, aumenta el tamaño de la cintura. Llegamos al tema del 10.4, que nos menciona la variación, un segundo, la variación en intervalos de predicción. Aquí, en esta variación en intervalos de predicción, lo que vamos a observar son... denme un segundo, déjenme cierro un poco aquí porque no me agrada que esté toda la información aquí. Listo. Entonces el 10.4 nos habla sobre la variación e intervalos de predicción. Aquí tenemos unas definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y testada. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Entonces la desviación es igual a la desviación total. Desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. O sea, hace que la Y menos Y predicha es igual a la desviación explicada más Y menos Y testada. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 y 19. Supongo que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustanciar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y testada igual a 9. Y uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 513, que lo tenemos aquí, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X produce Y 13. Es el que tenemos aquí. Al existir una correlación lineal significa que entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión, desviación explicada. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicho y 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se la denomina desviación sin explicación o residuo. Una desviación total a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y menos Y testada igual a 19 menos 9 igual a 10.
La desviación explicada a partir de y testada igual a 9 del punto 519 es igual a y predicha menos y testada, lo cual es igual a 13 menos 9, lo cual es igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de y testada igual a 9 del punto 519 es y menos y predicha es igual a 19 menos 13, lo cual es igual a 6. La variación. La variación total de asignación de la variación total es igual a la variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. Y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Tenemos unas definiciones aquí. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y, que puede explicarse por medio de correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación, R cuadrada, es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho, de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como el intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, o residuo, es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos el ejercicio número 1, el cual nos dice que el peso y el consumo de combustible de autos en carretera. Nos menciona que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos parecidos de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Y nos pide que determinemos el valor del coeficiente el valor de coeficiente de correlación lineal, y nos pregunta que si existe suficiente evidencia para sustanciar la afirmación de que una correlación lineal entre el peso de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. También nos pregunta que si cuál es el porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, nos pide que identifiquemos la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces, vamos a abrir nuestros datos. Muy bien, aquí tenemos una serie de datos, y en esta serie de datos podemos observar que tenemos la marca, tenemos el modelo, como se mencionaba, el peso, la longitud, el frenado en pie, cilindros, desplazamiento, ciudad millas por galón, carretera millas por galón, intervalo. Entonces, lo que nos está preguntando aquí es básicamente que si existe esta correlación entre el peso y las millas por galón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Regresión y nos vamos a ir a Fitted Line Plot. A ver, un segundo. Sería Stats. Stats. Sí, Basic Stats. Fitted Line Plot. Y aquí vamos a seleccionar lo que estamos buscando es el millas por galón, pero no es ansiedad, son
está pidiendo carretera, millas por galón. Entonces sería carretera, millas por galón, sería nuestra salida, y la entrada es el peso en libras. Lineal, gráficas, 4 in 1, y le damos OK. Entonces aquí nos arroja nuestra dispersión. Entonces, la primera pregunta bueno, para empezar, aquí nos pregunta que si una de las cuestiones que nos pide averiguar es si existe una correlación. Existe evidencia suficiente para sustanciar la afirmación de correlación lineal. Entonces, dado que el valor P que tenemos aquí es igual a 0, que es lo mismo que tenemos acá, entonces sí podemos decir que existe una correlación lineal entre ambos. Entonces, existe una correlación lineal positiva. Esto quiere decir que cuanto más peso, negativa, perdona, cuanto más peso, menor la cantidad de millas por galón. Entonces, pero ¿cuál es otra pregunta, la pregunta número 3, nos menciona que cuál es el porcentaje que se ajusta a este modelo. Y el porcentaje que se ajusta es el 63.86%. Quiere decir que el 63.86% de las muestras se ajustan a este modelo, ¿no? También nos pregunta que si podemos obtener la ecuación de regresión. Bueno, aquí otro dato que obtenemos es la ecuación de regresión, que es lo que vemos aquí. Y nos dice que 50.50 menos 0.005869 por el peso de libras, ¿no? Además aquí nos dice que en la observación número 24 hay un nivel un poco más alto, ¿no? Un residual muy alto, aquí lo tenemos. La pregunta número 1 nos pide la correlación, ¿no? Ahora tenemos que identificar cuál es la correlación que existe. Para poder sacar la correlación, vamos a irnos a Stats, a Basic Stats y a Correlación. Y aquí en Correlación vamos a tomar nuestras variables, recordemos que no importa el orden, sería el peso en libras y carretera, millas por galón. Y aquí no nos arroja nuestros datos. Entonces lo que nos dicen nuestros datos es, como de nuevo aquí tenemos nuestra regresión, nuestra cociente de regresión, tenemos nuestro porcentaje que se sujetan al modelo y tenemos nuestro valor P. Aparte de esto, lo que nos arroja son las correlaciones, ¿no? Las correlaciones aquí las tenemos abajo. Entonces dice que el valor P de correlación, el valor, la correlación Pearson es de menos 0.80, que es una correlación negativa, que era lo que les mencionaba. Entonces, a cuanto más peso, menor millas por galón carretera. Y ya que el valor P es 0, nos da hincapié o nos da suficiente información para validar nuestra hipótesis. Entonces, la relación es esa y aquí tenemos nuestra tabla de residuos. La última pregunta, o mejor dicho, la pregunta número 4 nos pide una predicción y quiere que nos da un dato específico. Nos dice que si un auto mide 4.000 libras, ¿cuál será su MPG? Entonces lo que hacemos es irnos a Stats, regresión, y aquí me confundí aquí, una disculpa. Déjeme lleno esto rápidamente. Okay, aquí está, listo. Entonces seríamos regresión, predict. Aquí en predict automáticamente ya nos está dando nuestra respuesta, que son millas por galón, y vamos a insertar la cantidad de libras, que nos comenta que son 4.000 libras, y aquí le vamos a dar OK. Y aquí automáticamente nos arroja nuestra predicción. Usando la misma ecuación, nos dice que nuestro peso en libras es de 4.000 y nos dice que nuestra predicción son 27.027 millas por galón. Y nos dice que bueno, eso es en cuanto a la pregunta número 4, nos pide cuál es la predicción, ¿no? Cuántas millas por galón vamos a obtener. Y en la pregunta número 5 nos pide el intervalo de predicción. Y este intervalo de predicción nos lo pide un 95%. Sin embargo, como ya hicimos nuestro prueba 95% porque el ejercicio nos indicó diferente, ya lo tenemos en el mismo suceso. Aquí nos dice que el 95% es
nos dice que nuestro fit o nuestro resultado está entre el 22.43 y el 31.62, que efectivamente aquí lo tenemos. Eso es en cuanto al ejercicio número 1. Vamos a ir aquí al ejercicio. Esto también lo vamos a sacar utilizando el assistant. Nos vamos al assistant, nos vamos a regresión, nos vamos a simple regression, nos vamos a carretera millas por galón, peso en libras, lineal. Y aquí nos arroja nuestras gráficas, ¿no? De nuevo aquí tenemos esta y tenemos la de la predicción. Entonces aquí en la predicción podemos ver que 4.000 libras nos da 27.02, que es exactamente lo que dijimos. Tenemos aquí nuestro plot de predicción. Y además tenemos aquí nuestros resultados. Aquí nos dice que hay un valor Pearson de menos 0.81, lo cual nos indica que es una correlación negativa muy alta. Y aquí también nos dice nuestro porcentaje que se ve afectado por este modelo, que es el 65.02%, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, a continuación, vamos a nuestro ejercicio número 2. Y nos pide que la estatura, este habla sobre estatura y peso de los hombres. Nos pide que supongamos que tienen que se tienen valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Y de nuevo, básicamente nos pide lo mismo, ¿no? Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustanciar la afirmación de una correlación lineal? ¿Cuál es el porcentaje de esta variación que puede explicarse con el modelo? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es su peso en libras? Y si un hombre mide 70 pulgadas, nos pide que identifiquemos el valor de intervalo de predicción en 95%. Entonces, nuevamente vamos a abrir aquí nuestros datos. Nos vamos a ir... Aquí tenemos los datos, ¿no? Como... Un segundo, está aquí cargando. Listo. Entonces aquí también tenemos una serie de datos. Tenemos la edad, la estatura, la estatura, el peso, la cintura, el pulso, los latidos. Tenemos la medida de los muslos, del codo, de la muñeca. Pero nos está pidiendo exclusivamente que nos concentremos en la estatura y en el peso, ¿no? Entonces nos está preguntando que si el peso depende de la estatura de los hombres, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Regression, nos vamos a ir a Regression y Fit Regression Model. Las responses son, queremos saber el peso. Entonces sería Entonces, las estaturas... No, que queremos saber el peso en libras y si depende de la estatura, ¿no? Nos vamos a ir a Graphs, le vamos a dar 4 in 1, ok. Entonces aquí nos arroja los datos que mencionábamos. Podemos ver aquí que nuestro valor P es de 0.001, lo cual nos indica que se cumple. Sin embargo, que se cumple nuestra correlación y nos dice que el valor P existe, como el valor P es 0.01, nos dice que existe una correlación lineal. Entonces, en cuanto a qué porcentaje cae dentro de esta correlación, aquí nos comenta que el 25.36% de estas muestras caen dentro de la variación cae dentro de la correlación, de este modelo de correlación. Nos da también la ecuación de regresión y nos da las observaciones. Aquí nos dice que la 16, 17, 18 están por encima, es un gran residual y son 16 es un gran residual y 17 y 18 son uno inusual. Entonces esto lo podemos ver. Aquí tenemos aquí lo podemos ver, ¿no? Lo que les mencionaba. 16 es un residual muy grande y 17 y 18 es un inusual. Y aparte tenemos para confirmar nuestra correlación, lo que hacemos es en Stats, vamos a Basic Stats, correlación, nos vamos con nuestros datos, recordemos, no importa, estatura y peso,
Y aquí nos arroja. Nos dice que nuestro valor Pearson de correlación es de 0.52, lo cual nos indica, como está cercano a 1, nos indica una correlación positiva. De nuevo aquí podemos ver nuestro valor P, ¿no? Y para verlo más claro, aquí podemos utilizar nuestro... nos pide nuestros residuos. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos. Pero la pregunta número 4 nos pide que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es la predicción? Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al assistant, nos vamos a ir a, nos vamos a ir a stats, basic stats, regresión, y vamos a predecir. Entonces aquí queremos el peso en libras y nos pregunta que si pesa, que si mide 70 pulgadas, ¿cuál es su peso? Aquí lo tenemos, nos dice que utilizando nuestra ecuación de regresión, nos dice que pesaría alrededor de 180.13 libras y de nuevo, como nos está pidiendo un valor de predicción del 95% y eso lo estamos evaluando todo al 95%, podemos utilizar el rango de predicción que tenemos aquí. Entonces nos indica que este valor, nuestro resultado, está entre el rango 133.33 y 226.92. Esto en cuanto a regresión. Y si lo queremos ver de una manera un poco más fácil, nos podemos ir al assistant, nos vamos a regression, una sola regresión, nos vamos a queremos peso en libras con la estatura lineal. Ok, y aquí nos arroja las dos. Tenemos esta y tenemos la predicción. Entonces, nuestro resumen aquí nos indica todo, ¿no? Tenemos nuestro valor P, que es menos 0.001, lo cual nos indica lo mismo que lo cual nos confirma que existe una regresión, porque aquí tenemos nuestro nivel de confianza, una correlación. Aquí tenemos nuestro valor Pearson, que es 0.52, el cual se va inclinando hacia una correlación positiva. Tenemos nuestro 27.27% de variación que se puede explicar con el modelo. Y nuestro plot de la correlación, ¿no? Conforme va aumentando las pulgadas, va aumentando el peso. Además aquí tenemos nuestras predicciones. Para 60, 134.60, para 70, 0.4, 181, para 78, sucesivamente, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta información. De aquí nos pasamos al tema 10.5, que es la regresión múltiple. Aquí en la regresión múltiple vamos a poder ver, bueno, antes que eso, déjenme cerrar esto de aquí para poder continuar rápidamente. Ok, listo. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre la variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y es igual a b0 más b1x1 más b2x2 más bk(xk). El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota la coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrado. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustable y el valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño.
lo que indica una ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Entonces, el rechazo de beta 1 igual a beta 2 igual a 0 implica que al menos 1 de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las ecuaciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga su significancia general, tal como la determina el valor P, y considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir todo en cuantas variables. El ejercicio número 1 nos pide el rendimiento de automóviles. Tenemos un ejemplo de rendimiento de automóviles. Nos pide que utilicemos el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera de millas por galón sea la variable de respuesta, o sea, Y, y que utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Y nos pide que obtengamos la mejor ecuación de regresión y nos pide el rendimiento del combustible de una carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, tiene una longitud de 195 pulgadas, tiene una distancia de frenado de 142 y tiene 6 cilindros y un desplazamiento de 3.5. Y nos pide que utilicemos las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y por último, ¿qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, entonces vamos a abrir nuestros datos primero. Aquí en nuestros datos podemos ver la marca, el modelo, el peso, la longitud, el frenado en pies, la carretera. Pero los dos datos que nos interesan son, como lo menciono aquí, bueno, no son dos, son más en realidad, porque son variables múltiples. Nos pide, la respuesta debe ser millas por galón, pero quiere que utilicemos las demás. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Stats, Basic Stats, Regression y Fit Regression Model. Entonces la respuesta sería los carreteras millas. Carretera. Carretera millas por galón. Ok. Entonces sería carreteras millas por galón. Y lo que vamos a usar van a ser el peso en libras, longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros y desplazamiento. Peso en libras, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Aquí nos vamos a ir a gráficas. 4 in 1, ok. Ok. Aquí nos arroja los siguientes datos. Nos dice que tenemos la fuente, que son los pesos en libras, longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros, desplazamiento. Entonces lo que nos decía el texto era que el valor P, mientras más cercano a 0, es mejor. Mientras más se desvía, no es tan confiable. Entonces lo que tenemos aquí es que tenemos aquí los valores P, tenemos 0.37, 0.84, 0.96, 72 y 0.33. Entonces, como nos está pidiendo, aquí tenemos una ecuación de regresión. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces dice que la ecuación de regresión es 51.0 menos este porcentaje del peso en libras, menos este porcentaje de longitud, menos este porcentaje del frenado, más este porcentaje de cilindros, menos este porcentaje de desplazamiento. Entonces, tenemos demasiadas variables. Entonces, esta es una ecuación. Sin embargo, se puede mejorar. Y la manera en que se puede mejorar es removiendo algunas variables que no nos ayudan a determinar. Entonces, como podemos ver, dos de las variables que no influyen tanto en el cálculo de esto son la longitud en pulgadas y el frenado en pies, como lo tenemos aquí. Entonces, para poder hacer eso, repetimos la operación. Nos vamos con control E. Sin embargo, ahora vamos a remover solo vamos a usar el peso, los cilindros y el desplazamiento. Entonces vamos a borrar estos. La salida sigue siendo la misma. El peso, los cilindros y el desplazamiento. Graphs igual. Y le damos OK.
Y ahora lo que nos arroja es esto. Nos arroja que el peso en libras es 0.008. Nos dice que el desplazamiento es 0.52 y nos dice que los cilindros son el 0.69. Esto se aproxima más a lo que queremos. En este caso tenemos que manejar variables múltiples, así que lo dejaremos aquí. Y vamos a utilizar esta información, ¿no? Entonces, la ecuación de regresión que vamos a utilizar va a ser esta de aquí abajo, que sería 48.24 menos 0.00470 el peso de libras más 0.259 los cilindros menos 1.048 el desplazamiento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser predecir. Entonces, para poder predecir, vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a regresión y vamos a predecir. ¿Qué vamos a predecir? Aquí la respuesta ya sabemos que son carreteras. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema ahora es, entonces para empezar, la primera pregunta era determinar la mejor ecuación. Ya la tenemos. Ahora nos pide que con estos datos obtengamos el rendimiento de combustible. Entonces, como aquí ya no vamos a utilizar más que estos tres datos, solo vamos a apuntar estos tres datos. El peso en libras, que serían 4000, los cilindros, que serían 6, y el desplazamiento, que sería 3.5. Y aquí le vamos a dar en OK. Lo que nos arroja es esto. Entonces lo que nos dice es que tenemos, utilizando estas tres variables, con estos valores específicos, nos dice que nuestro rendimiento sería de 27.32 millas por galón y nuestro intervalo sería de 22.62 a 32.02. Entonces, utilizando estos términos, llegamos a esa conclusión, ¿no? De que nuestra millas por galón en carretera serían de 27.32. Sin embargo, el último inciso nos pide que qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera. Entonces, para poder determinar esto, nos vamos a ir a Assistant, nos vamos a ir a Regression. Aquí vamos a manejar Multiple Regression porque ya son dos. La respuesta sigue siendo carretera a millas por galón y las variables continuas son el peso, los cilindros y el desplazamiento. Aquí lo vamos a dar en OK. Me equivoqué, perdón. Es en Assistant, es Regression. Me confundí, disculpen, no era aquí. Es en Stats, Regression y va a ser Response Optimizer. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es maximizar, ¿no? ¿Cuál es la mejor que podemos obtener? Entonces maximizar. Nos vamos aquí a opciones. En opciones. A ver, denme un segundo, por favor. Status. Ay, perdón. Ok, tenemos aquí estas. Nos vamos a ir a Status, nos vamos a ir a Regression y nos vamos a ir a Response Optimizer. Así es, queremos maximizar. Nos vamos a ir aquí en resultados, opciones. Y aquí nos pide con... aquí tenemos nuestras variables, ¿no? Si nos vamos a opciones, aquí tenemos nuestras variables. Y la única que podemos hacer, estas las podemos poner, podemos determinar un valor, podemos que tengan restricciones o que no tengan. En este caso, si queremos, porque se debe enfocar en los de 6 cilindros. Le damos OK, porque si no me equivoco, eso es lo que nos indica, ¿no? El problema. El máximo rendimiento, ¿no? Entonces, al hacer esto, le vamos a dar en OK y nos va a arrojar esta pequeña gráfica. Entonces, esta pequeña gráfica lo que nos indica es que vamos a tener, nos dice que para el peso óptimo debería de ser de 25.95, 6 cilindros y debería de ser 1.8 para poder llegar a 35.70, que es nuestra máxima obtención de millas por galón.
Entonces aquí podemos moverlo, si queremos podemos ponerle más peso y nos varía, podemos ponerle más cilindraje o podemos ponerle más desplazamiento. Y ya esto se ajusta a este tema, ¿no? Pero aquí nos falta un ejemplo, que es el ejemplo número 2, y nos pide el colesterol mg, colesterol en miligramos de hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de respuesta Y, y nos pide que usemos las variables de edad, estatura, peso y el tamaño. Entonces, básicamente el mismo ejercicio, vamos a determinar lo mismo, pero en este caso vamos a manejar un poco a la hora de determinar, porque lo que nos pide es la ecuación de regresión, cuál es la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, y nos pide que usemos las variables resultantes, y qué características tendría que tener un hombre para tener el nivel de colesterol de 150. Aquí en esta última va a cambiar un poco, pero ahorita que lleguemos ahí lo vemos. Entonces aquí de nuevo tenemos una serie de datos, la edad de los hombres, la estatura en pulgadas, el peso. Pero lo que nos interesa son el colesterol y la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Entonces vamos a ir a Stats, Regression Model. Y aquí vamos a ir a colesterol y lo que vamos a utilizar son la edad, la estatura, el peso, edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Graphs. Sí, aquí nos va a mostrar la de los residuos, nomás para tenerla ahí en mente. Y aquí podemos ver, ¿no? Tenemos nuestros fuentes, que son la edad, la estatura, el peso, la cintura. Y aquí podemos ver nuestros valores P. Entonces, este se aproxima bastante, este está más o menos. Este también se aproxima bastante. Y tenemos el peso en libras que está fuera de la meta, ¿no? Tenemos nuestra regresión, nuestra ecuación de regresión, aquí la tenemos, y tenemos los residuos, ¿no? Sin embargo, como tenemos que optimizar esta, lo ideal sería remover uno, el más alto, que es el de peso en libras, que no afecta el peso en el nivel de colesterol. Entonces nos vamos a ir de nuevo a control E para repetir la acción y vamos a remover el peso. Entonces aquí vamos a quitar el peso y le vamos a dar en OK. Bueno, déjenme lo vuelvo a agregar. Edad, estatura y cintura. Entonces ya obtenemos esta, ¿no? La edad, estatura y cintura. Ok, aquí los tenemos, ¿no? Tenemos la edad, que es 0.01, la estatura es 0.27 y la cintura. Aquí ya podemos dejarlo con 3. Esta aún se ve muy por encima, pero para afán del ejercicio, dejémoslo. Aquí tenemos los coeficientes, tenemos la regresión, la ecuación de regresión, tenemos los residuos, pero lo que nos importa en realidad aquí, lo que nos está pidiendo el ejercicio es, denme un segundo aquí, la predicción. Tenemos que sacar una predicción. Entonces, el tema número 2, ya obtuvimos la mejor ecuación de regresión, que fue este. Entonces ya tenemos la mejor ecuación de regresión, que es la que tenemos aquí bajito, ¿no? Que sería menos 4.17 más 9.51 por la edad, menos 10.26 por la estatura en pulgadas, más 12.95 por la cintura en centímetros. El 2 nos pide algo más específico. ¿Cuál es la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Entonces vamos a ir a Stat, vamos a ir a Regression, vamos a ir a Regression y vamos a ir a Predict. Aquí en Predict ya tenemos el colesterol, que es lo que queremos, y nos está dando una edad específica. Nos dice que debe tener 40 años de edad, su estatura en pulgadas son 70 milímetros y su cintura es de 95. Le damos en OK y aquí nos arrojó los resultados. Entonces nuestra predicción nos dice que debería de tener un colesterol de 476.59 y debería estar entre un rango de 151.64 y 801.53, como lo vemos aquí. Y por último nos pide que qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de 150. Aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Regression, nos vamos a ir a Response Optimizer,
colesterol. Aquí no va a ser un máximo, aquí tenemos un target, tenemos un objetivo. Entonces nos está diciendo específicamente que quiere que sea 150. Entonces le ponemos 150, nos vamos a Options. En Options no hay ninguna, no le ponemos ningún constraint. Le damos OK y aquí nos va a arrojar los datos. Aquí los tenemos. Entonces nos dice que para que tenga 150, lo ideal es que tenga una edad de 26.3 años, que tenga una estatura de 61.30 pulgadas y que su cintura sea de 73 centímetros. Y aquí lo tenemos. Muy bien, aquí lo podemos mover si quisiéramos, pero bueno, aquí lo tenemos. En cuanto a la teoría, esto sería todo. Ahora vamos a abordar un poco el tema de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos unidad 2. Ahora lo que vamos a usar es la unidad anterior estábamos viendo la comparación de cuál es la respuesta como les comentaba, yo trabajo en una compañía que se llama Rainbird y hacemos encuestas para ver qué tan efectivo es nuestro sistema de transporte. Y en la unidad 1 estamos comparando las respuestas positivas contra las negativas. En este caso estamos comparando el número de órdenes enviadas contra las encuestas recibidas, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿podemos observar el número de órdenes enviadas a nuestros clientes y también el número de encuestas de satisfacción que se respondieron, semanalmente durante un periodo de 2 semanas? Y nos pide que si existe una correlación lineal entre el número de órdenes enviadas y el número de encuestas de satisfacción recibidas durante el periodo. Aquí, para poder calcular esto, nos vamos a ir. Aquí tengo mis datos. Nos vamos a sacar la correlación. Tenemos que averiguar si existe una correlación. Aquí tenemos los datos como les mencionaba. Nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Basic Stats y correlación. Entonces la correlación de estas dos variables, que nos va a arrojar. Entonces, como lo tenía aquí aquí en la presentación, tenemos una correlación de 0.89, un valor Pearson de 0.89 y un valor P de 0.000. Y ya que el valor P es 0.0 y nuestro valor Pearson es de 0.89, esto nos dice que existe una correlación positiva entre las órdenes enviadas y el número de encuestas respondidas. Entonces esto sería el ejercicio 1, ¿no? ¿Existe correlación? Sí, existe correlación. Y para el ejercicio número 2 podemos sacar predicciones. Entonces en este caso vamos a usar nuestro assistant para poder sacar estas predicciones, ¿no? Entonces vamos a ir vamos a ver la regresión. En este caso, las encuestas recibidas y las órdenes enviadas. Vamos a ver si es lineal. Entonces aquí nos empieza a arrojar datos. Tenemos aquí nuestra gráfica de resumen y nuestra gráfica de proyección, ¿no? Entonces básicamente nuestra gráfica de resumen lo que nos dice es que tenemos un valor P de 0.001, lo cual nos indica que si existe una relación entre Y y X. Nos dice que cerca del 79.50% de nuestra variación entra en el modelo, se puede explicar con el modelo. Y nos dice que nuestro valor Pearson es de 0.89, lo cual nos indica casi una correlación positiva perfecta. Y al igual podemos ver aquí nuestro plot, ¿no? Y nuestro modelo lineal, que dice que cuanto más aumentan las órdenes enviadas, más es la respuesta de encuestas. En este caso también podemos predecirlas. Si, por ejemplo, decimos, bueno, en 111 órdenes puede que tengamos alrededor de 40 y tenemos nuestros intervalos de predicción. Por mi parte, esto sería todo. Agradezco mucho la atención. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.